Ayer precisamente de la ley 409 que fue aprobada en la Asamblea. ¿Cuál es el estatus de esa ley y si realmente los temores que existen en cuanto a la ejecución de la misma pueden ser infundados o son reales? Hábleme brevemente al respecto, Corina, bienvenida. Sí, muchas gracias Álvaro por la oportunidad. Mira, efectivamente, te agradezco. Esta ley 409, debo insistir que es una ley de procedimientos, no es una ley que establece derechos. Debo dejar claro que los temores hay un tema de interpretación que a mi juicio es lamentable en cuanto a lo que contiene la ley 409. La ley 409 fue discutida por más de 2 años con todos los actores que litigamos y que estamos en el ejercicio profesional. Una de las principales críticas que había con respecto al procedimiento de familia y niñez era que no existía un procedimiento para las reclamaciones, no solamente de padres en conflicto, sino situaciones particulares con las escuelas, con el Ministerio de Educación, con el tema de salud y una serie de situaciones que requieren de protección para nuestros niños y adolescentes. No había un procedimiento. La ley 409 establece un procedimiento para cualquier tipo de reclamaciones que tenga un papá, una mamá, un representante legal, y en ausencia de esto, entonces podría entrar el Ministerio Público a través de las fiscalías de familia, poder hacer las reclamaciones respectivas. Eso básicamente, en este momento ese proyecto, esa ley de la República hubiese entrado a regir o va a entrar a regir, porque todavía no se ha modificado, el 16 de mayo de este año. Debo aclarar que sí, efectivamente, la ministra de Desarrollo Social llevó a la Asamblea un proyecto de ley para ser discutido de tal manera que se pueda prorrogar la vigencia de la ley para enero del próximo año. Pero debo aclarar que ya el órgano judicial se encuentra armando toda la logística necesaria, porque una de las bondades que tiene esta ley es que da estricta oralidad a las reclamaciones que los padres de familias pudieran tener dentro de la protección o exigir la protección no solamente cuando hay conflictos entre los padres, sino cuando hay una vulneración de derechos por parte del Estado, que no se le brinde, por ejemplo, salud, educación, vivienda, una serie de situaciones que requiere los niños para poder ser protegidos. Esta ley lo que busca es establecer un procedimiento para esas reclamaciones. Los derechos están desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989, aprobado en Panamá en 1990, están en el Código de la Familia de 1994, que hay muchos capítulos que están vigentes aún, y además está en la Ley 285 del 2022, que también es ley de la República. Este proyecto de ley no establece ningún tipo de derechos, salvo el procedimiento para exigir los derechos y obviamente los principales que tienen el derecho de ejecutar o de poner en acción judicial la protección de nuestros niños son sus padres. Ok, el argumento que hemos escuchado, y sería bueno que usted le haga precisamente la aclaración, es que es el temor de perder la patria potestad de sus hijos a raíz de esta ley. Ese es el argumento que hemos venido escuchando de parte de quienes se oponen a la ley. ¿Esto realmente puede pasar y bajo qué condiciones? Mira, Álvaro, muchas gracias por esta pregunta. Yo quiero que los padres de familia que hemos luchado por muchos años sobre la importancia de la patria potestad y el ejercicio de nuestro deber, porque la patria potestad es un deber con respecto a la protección de nuestros niños, está salvaguardada, porque sí dice la ley 409, establece claramente en su artículo 97 que los sujetos procesales para activar el ente judicial es el papá, la mamá, los representantes legales y quienes autoricen quienes realmente estén autorizados para asumir la representación legal. No se vulnera
ningún aspecto de la patria potestad, porque los padres constitucionalmente establecen cuál es el bienestar de sus hijos. Lo que sí tenemos que tener claro es que la patria potestad no es absoluta. ¿Por qué? Porque si un papá maltrata a su hijo porque es el papá y el argumento es porque es el papá y quiere ejercer el derecho que tiene de patria potestad, entonces el Estado tiene que intervenir, o el otro padre, porque también puede pasar de que un papá lo haga y la mamá se dé cuenta que hay una situación de maltrato o de abuso con respecto a ese niño. Obviamente la patria potestad ahí se entiende que no es absoluta porque se está vulnerando los derechos de un niño en cuanto a su situación emocional. Debemos tener claro eso. Lo que sí es que la ley 409 establece precisamente dándole al papá y a la mamá esa posibilidad de poder accionar ante el ente judicial. Por tanto, no es cierto, y me disculpan quienes han manifestado una diferencia o una observación con respecto a la ley, de que se vulneran los derechos de patria potestad. Primero, porque la Constitución establece claramente que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación a los hijos. Y en la ley 285 debo señalar que quedó claro no solamente el derecho o el deber de patria potestad de los padres con respecto a los hijos, sino que mira, algo novedoso que no tienen otros países en cuanto a la ley de sistema de protección integral de niñez y adolescencia, es que por primera vez en una legislación establecemos los deberes de los niños, porque todo se está encaminando a que los padres, por ponerte un ejemplo, tenemos el deber de brindarle educación a nuestros hijos o garantizarle la educación a nuestros hijos, pero no establecemos el deber de los niños de estudiar, por ponerte un ejemplo. Entonces, esa ley, la ley 285, que está muy íntimamente relacionado, porque la ley 285 establece derechos y deberes de los niños y adolescentes, pero también establece la ley 409 el procedimiento para el cumplimiento de ese deber y de ese derecho. Debemos dejar claro que esto básicamente está debidamente establecido. Por primera vez somos ejemplo de una ley regional en donde nosotros tenemos claramente cuáles son los derechos y deberes de los niños, que está en la ley 285, y la ley 409 establece un procedimiento. Por tanto, debo concluir de que la patria potestad no ha sido vulnerada por ninguna circunstancia, y definitivamente queda claro que los sujetos procesales que establece la ley 409 son el papá, la mamá, quien tenga la representación legal, y en última instancia entra un ministerio público en caso de que haya padres ausentes o padres en situaciones que no les permita ejercer la patria potestad, que se les haya suspendido la patria potestad, por ejemplo, por tema de abuso sexual, por tema de situación de que está detenido en algún centro carcelario, o que consuma drogas, o que haya una situación que le impida ejercer la patria potestad de forma responsable. Ok, hay otro aspecto en cuanto al tema de los menores, aprovechando que usted está aquí, que siempre escucho, licenciada Corina, y es que ahora no se puede educar al muchacho en casa o castigar o llamarle la atención porque hay una ley de familia, y eso gracias a Teresita de Arias. Eso lo escucho de manera constante. La ley de familia que fue aprobada precisamente. Código de la familia. Creo que te refieres al Código de la Familia. Al Código de la Familia, que fue aprobado en su momento cuando Teresita era diputada, creo que era diputada, no sé si era legisladora. No fue aprobado por ella solamente, fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Y ese Código de la Familia no fue un impedimento para que yo, Álvaro Alvarado, que tengo 2 hijos, educar a mis hijos, que hoy día son 2 profesionales de 26 y 24 años, uno médico y el otro abogado, una médico y un abogado. Y jamás tuve que hacer uso de palo, de correa, de látigo para educar a mis hijos. Entonces yo siempre le digo a la gente, una cosa es educar a un hijo
y otra cosa es maltratar a un hijo. ¿Qué me dice usted al respecto? Sí, mira, efectivamente, el Código de la Familia existe desde 1994 y entró en vigencia en Panamá en 1995. ¿Qué dice el Código de la Familia? El Código de la Familia establece que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación a los hijos, pero también establece que pueden ser, el tema de la patria potestad puede ser corregido de forma razonada. Como bien señalas, tú puedes corregir a tu hijo sin maltratarlo y sin ejercer abuso emocional en perjuicio de tus hijos. Y eso definitivamente está salvaguardado. Cuando pasas los límites de ese salvaguardar la protección de los niños, entonces nos encontramos con una situación donde entra por abuso emocional y abuso psicológico que tiene los delitos, pues por supuesto de maltrato al menor, que también puedes ir por esa vía, pero también tienes la medida de protección. Cuando hay circunstancias donde se torna maltrato a los niños y adolescentes, entonces pides una audiencia, porque eso es lo que va a permitir la ley 409, pides una audiencia al juez de niñez y adolescencia para que de forma automática pueda llamar a los padres principales responsables de la protección de sus hijos para que aclaren la situación frente a un tercero neutral que es el juez. Entonces, debo señalar que la educación de nuestros hijos depende de nosotros como papá y como mamá. Eso tenemos que estar claro que nosotros somos los primariamente responsables. El Estado solamente interviene cuando los padres o están ausentes o no están o simplemente lo hacen de forma inapropiada. Y efectivamente hay ciertas limitaciones porque, como te decía, la ley 285 aclara todo lo relacionado a la patria potestad. Establece los derechos de los niños, pero establece el deber de los padres. Pero también queda claro el deber de los niños frente a la situación. Si yo como mamá le exijo a mis hijos que tienen que estudiar, ellos tienen que estar claros cuál es el deber. ¿Qué ocurría en nuestros colegios, por ejemplo? Que lo único que le enseñaban a nuestros niños, porque eso era lo que estaba en la ley, establecían los derechos. Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al buen trato, derecho a que no se les maltrate, tal y cual. Todo ese tipo de derechos que está muy bien, pero no establecían los deberes que tienen los niños frente a ese ejercicio de ese derecho. Y eso es lo que busca estas legislaciones para efectos de que haya ese cruce de información. Efectivamente, un niño tiene derecho a la educación, pero también nos encontramos que el niño tiene el deber de educarse para efectos de que el padre pueda ejercer esa patria potestad de forma razonada y de forma responsable a favor de los niños. Recordemos que la familia es el socio estratégico de una sociedad sana y se busca fundamentalmente que la familia, que es donde se forman los ciudadanos, los países y los gobiernos promovamos políticas públicas con perspectiva familiar. Es decir, que se proteja la familia porque ahí es donde se forman los ciudadanos. Pero si hay un papá o una mamá que realmente se le cuestiona la manera como está educando a sus hijos porque ejerce maltrato, los deja solo en la casa por mucho tiempo, muchas situaciones que rodean a la familia es lo que estamos realmente buscando proteger, que ese niño reciba las condiciones para ejercer su derecho de forma responsable, pero siendo consciente que tiene una responsabilidad y un deber frente al sacrificio de sus padres en la educación de sus hijos. Licenciada, buenos días. Lisbeca Lescano les saluda. Creo que ya lo mencionó en su intervención, pero solo para reforzarlo. En cuanto a la aplicación de la ley de procedimientos, la ley 409, que sabemos pues ha prorrogado la vigencia de la ley actualmente hasta enero, creo que lo mencionó. Sí, está el órgano judicial. Todavía no se ha aprobado esa ley. ¿Todavía? La ley que busca prorrogar la vigencia de la ley, todavía eso apenas lo llevaron el lunes, todavía está pendiente de discusión en la Asamblea. En todo caso, ¿está el órgano judicial y los entes involucrados listos, tienen los presupuestos para la aplicación de la misma para soportar estos nuevos procedimientos?
Mira, cuando surgió el tema de los niños abusados en los centros de protección, cuando surgió el tema de todas estas situaciones que han ocurrido en estos últimos años, donde se vulneran los derechos de nuestros niños, surge la inquietud de la modificación de la ley y surge la inquietud de la creación o la implementación del sistema de protección integral de niñez y adolescencia, que es precisamente la ley 285 y la ley 409. Debo indicar que cuando estos proyectos de ley empezaron en la Asamblea, se establecía la viabilidad de que esta ley se viera de forma separada o se viera de forma conjunta. La mayoría de los diputados, la cual yo no comparto el criterio, pero eso fue la decisión de la mayoría de los diputados, era que se viera de forma separada. La ley 285, que establece derechos y deberes de los niños y adolescentes, un sistema de protección integral de niñez y adolescencia que abarca todos los derechos que tienen los niños, donde se maneja de forma articulada la responsabilidad del Estado frente al derecho de los niños. Por poner un ejemplo, y lo traigo a colación, un niño requiere una atención por temas de discapacidad y requiere también además que se le dé un cupo para entrar a un colegio aún en base a la ley de inclusión de personas con algún tipo de limitaciones. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que garantizar el acceso a la educación de ese niño, pero también tiene que garantizar el acceso a la salud de ese niño a través de terapia, a través de atención psicológica, psiquiátrica, lo que sea necesario para que ese niño siga adelante. Si eso no se cumple, entonces el órgano judicial que interviene para el cumplimiento de ese derecho a la salud y a la educación. Entonces, ¿qué era lo que no existía? Era ese procedimiento. Cuando el Estado no cumple su deber del acceso a la educación, del acceso a la salud, del acceso a todos esos aspectos importantes que debe rodear a un niño adolescente, tiene que haber un procedimiento. Y eso es precisamente lo que busca la ley 409, donde podamos ir al ente judicial, que es el encargado de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, a la aplicación de la ley y restituir ese derecho. Y fuimos cuidadosos de eso. Y por eso es que hoy en día el órgano judicial está y ya está listo con la logística necesaria para la aplicación de una ley de procedimiento, donde hoy en día, si usted va y denuncia, una mamá denuncia a un papá o viceversa, un papá denuncia a una mamá de una situación de conflicto entre los padres y denuncia una situación que requiere de una protección urgente, hoy en día, y no me dejarán mentir los que litigan en temas de familia, pasarán 2, 3, 5, 6 meses, 1 año, hasta 2 años y la medida de protección no se decreta. Deja de ser protección porque la protección es urgente, pero la ley 409, ¿qué te da? Pedir una audiencia, llaman al papá, llaman a la mamá, ya los testigos, la juez está claro o el juez está claro de la situación y puede tomar una decisión inmediata sobre protección, aun cuando la investigación continúe, pero se protege de primera mano a ese niño y es estrictamente oral. Ese es un avance significativo sobre la oralidad de los procesos de familia en todo el país. Y yo estuve haciendo mis investigaciones con respecto al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia y Tribunal Superior de Familia, y ya están preparados con la logística necesaria para poder brindar una respuesta judicial inmediata a ese padre o a esa madre o a ese ente que requiere de la protección de ese niño y adolescente. Ahí surgió la problemática. Cuando surgió el escándalo de los centros de protección, decían, bueno, pero si el Estado es el responsable de brindarle todo lo necesario a un niño que está en un centro de protección, ¿a dónde hay que ir? Había que ir a lo penal o había que ir a un proceso de protección que no existe, simplemente se hace burocráticamente de acuerdo a lo que señala el Código Judicial. Bueno, ahora mismo con la ley 409 existe el proceso donde tú inmediatamente puedes poner en acción la vía judicial para salvaguardar los derechos de nuestros niños y adolescentes. Sí, diputada, para terminar, sí me gustaría un poco conocer o hacer un balance de lo que ha sido su gestión como diputada de la República, una diputada nueva, abogada de familia, durante
ya lo que ha sido este periodo que está por terminar el próximo 30 de junio y que la lleva a usted a ocupar para finalizar este quinquenio la vicepresidencia de la Asamblea en representación del circuito 8-7, ahora 8-3. 8-3. Muchas gracias, Álvaro. Mira, efectivamente, yo sé que hay muchos cuestionamientos en cuanto a la labor que realiza la Asamblea Nacional. Sin embargo, en mi caso en particular, te tengo que decir que yo le di alma, vida y corazón a mi trabajo parlamentario y yo debo admitir que cuando fui seleccionada o elegida para ser vicepresidenta de la Asamblea Nacional, estoy convencida que se hizo precisamente por el trabajo que hemos venido realizando durante estos años. Nosotros hemos promovido y hoy día tenemos 9 leyes de la República. Hemos hecho un trabajo comunitario excepcional donde no hemos dejado de estar presentes en nuestros circuitos a través de las situaciones que podemos mejorar y gestionar no solamente a nivel educativo, sino en el tema de salud, emprendimiento y trabajo. Yo creo que son aspectos que sin ser clientelista hemos podido llegar a cada sector de nuestro corregimiento, de nuestro circuito, nuestros 9 corregimientos, donde hemos logrado efectivamente impactar y lograr ese mejoramiento no solamente a nivel de los adultos mayores, sino a los jóvenes y a los niños de nuestro circuito. Yo creo que lo importante es el enfoque que le puedas dar para poder avanzar en aquellos aspectos que son importantes. Mira, nosotros hicimos un estudio el año pasado en relación a lo que en nuestro circuito 8.3 requiere como prioridad. Y aunque no lo creas, el resultado de esa encuesta o ese sondeo o ese estudio que se hizo de tipo científico en nuestra población, a nuestro circuito le interesa mucho el tema de educación. Pero aún así, yo investigué un poco más y le dije a quienes me estaban haciendo el estudio, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente piensa más en educación que en otros aspectos, como por ejemplo el trabajo, el desempleo, la corrupción, que son temas importantes, por supuesto? Yo creo que quienes queremos transparentar la función pública a todos los niveles, sabemos y somos conscientes que lo que exige el ciudadano con respecto a la ética, a la moral, a la rectitud en el ejercicio de la política, somos conscientes que son temas que quedan pendientes y que debemos fortalecer y debemos ser ejemplo además de esa gestión. ¿Y qué nos arrojó ese estudio científico? Que el circuito 8.3, siendo un circuito con pujanza económica, donde las megaobras de nuestro país en su mayoría se encuentran en nuestro circuito 8.3, el Canal de Panamá, la recepción de cruceros, todo lo que tiene que ver con el área turística, los aeropuertos más importantes. O sea, realmente hay muchos aspectos económicos, las empresas importantes en nuestro circuito. ¿Qué es lo que quiere un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita? Que su hijo, su nieto, su sobrino se prepare académicamente, que adquiera la educación que corresponde para poder participar de ese desarrollo económico. Y eso es precisamente lo que nos estamos enfocando, donde los pilares fundamentales de nuestra gestión y de nuestras nuevas propuestas están enfocados precisamente en la educación como primer punto, en la salud como un punto importante, porque nosotros en el circuito 8.3 tenemos muchos adultos mayores principalmente que brindarles atención, pero también una salud integral para todas las personas que viven en nuestro circuito, porque para eso tenemos los centros hospitalarios más importantes en el circuito 8.3. Y además tenemos el empleo y el emprendimiento. Nos hemos esforzado por darle visibilidad a muchos emprendedores, apoyándolos con vitrinas de emprendimiento en muchísimos lugares de nuestro circuito que buscan precisamente lograr fortalecer esos 3 aspectos importantes para poder así disminuir la pobreza, disminuir el desempleo, disminuir la parte de la falta de educación. En nuestro caminar en estos últimos meses nos hemos encontrado de la importancia de brindar lectoescritura. Lo hemos hecho con los niños y jóvenes, pareciera que esa no sea nuestra labor, pero si nosotros vamos a una comunidad y nos dicen que requieren del fortalecimiento de la lectoescritura de nuestros niños y adolescentes, si podemos brindarlo, lo brindamos en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, podemos lograr impactar a estos niños y estos adolescentes. Pero en nuestro caminar nos hemos encontrado que quieren lectoescritura también
para los adultos. Eso significa que hay un interés de fortalecer la formación académica de nuestros niños y adolescentes y además de nuestros adultos para poder participar de la economía de la cual forma parte importante nuestro circuito 83. Bueno, muchísimas gracias, diputada Corina Cano, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Vamos al cambio y regresamos con Ricardo Domínguez.